Buenas tardes, muchachos. Este video corresponde a el punto 1.2 de esta unidad 1 que estamos analizando. Eh, es importante que analicen perfectamente lo que es la parte de la TI dentro de la logística. Importante sobre todo, más allá de los trabajos que me están entregando, es realmente hacer un proceso de investigación, básicamente para entender si es que me toca trabajar dentro de una empresa, ¿qué debiera de exigir al área de logística? Para entender con mejor precisión, si trabajo en el área de la logística, qué es lo que debo de exigir a mi servidor, a mi proveedor en este caso, de transporte. Y entender las necesidades de mi cliente interno, que es básicamente el área de ventas y el área de producción, que están intentando embarcar o enviar la materia prima, el producto ya terminado, hacia el cliente. Y entender también al área de la logística de los transportes, cómo es su funcionamiento, de manera tal que podamos tener pues ahora sí que un éxito con este tipo de relaciones comerciales. Entonces, importante investigar más allá de lo que se les pide en la materia, muchachos, para que puedan tener un mayor cúmulo de información. Les platico por qué yo soy muy, o estoy muy enfocada a esta parte de lo que es la gestión, antes de continuar con la presentación, que van a estar ustedes viendo por ahí algunas diapositivas. Eh, libros, recomiendo que lean o que busquen información o sobre todo archivos en SlideShare sobre Zygmunt Bauman, sobre Eikhoff, no me acuerdo el nombre del autor, pero es Eikhoff, cual es también un futurólogo, Alvin Toffel, que ya es realmente muy viejo en su filosofía, pero que sigue estando vigente, entre otros futurólogos que puedan incluir. Por ejemplo, ahí creo que les puse el de Joe Barclay, bueno, no es cierto, pero búsquenlo, está en internet, se llama Paradigmas de Joe Barclay, y bien importante tener en cuenta y en consideración para entender por qué en este momento, sobre todo esta materia y la carrera, es muy importante. Actualmente nosotros vivimos en una época que es parte de lo que se conoce como una tercera ola, que fue un término que acuñó Alvin Toffler y que han utilizado autores de diferentes rubros, hasta en la innovación se utiliza con otros tintes, pero que estamos en esta situación. Eh, el, el, el concepto va hacia una cuarta ola. ¿De dónde surgen estos conceptos de las aumentadas olas? La primera ola corresponde a lo que en un momento dado ustedes en preparatoria debieron de haber visto dentro de lo que es la parte de economía o administración o alguna materia que vaya enfocada a eso y que les hayan explicado, o de historia. Vimos por ahí la época que fue primitiva, y posteriormente tenemos la época esclavista, donde ya aparece el Homo sapiens como tal, o bueno, antes del Homo sapiens, Cromañón y demás, y todo este tipo de dos mezclas entre lo que fue la cultura primitiva y la cultura esclavista, y un poco la cultura feudalista, pero esa la podemos dejar en el segundo término. La cultura primitiva, y esto se reconoce como la primera ola, la ola donde estamos teniendo mucho el esfuerzo físico para poder obtener una transformación de algo. Les recomiendo otro video que se llama La historia del mundo en 2 horas, también por ahí está en YouTube, y básicamente nos explica cómo es que el hombre tuvo que estar moviendo su fuerza bruta para poder conseguir lo que es importante para nosotros, que en este caso es el azúcar. El azúcar básicamente es la energía que nos da eh, el alimento, háblese de cualquier tipo de alimento, que es la que nos da los azúcares, y que nos permite tener un cerebro en forma, o sea, con energía, que nos permite entonces en la parte fisiológica y biológica poder desarrollar. Entonces, en la parte primitiva, el ser humano tenía que moverse a muy grandes distancias para poder conseguir precisamente una cierta cantidad de energía.
Entonces, conforme la evolución del ser humano se fue dando y entró la parte sedentaria y todo este tipo de la agricultura, ganadería y demás, pues las personas se empezaron a sentar en ciertos lugares y a esto le empezamos a llamar lo que es la parte esclavista, porque el esfuerzo físico no nada más es mío, sino también a través de tener, en este caso, los esclavos y la transformación a fuerza física, fuerza bruta, y los animales obviamente. En la época medieval, alrededor de ciertas épocas, pero sobre todo las podemos enmarcar en una época medieval sin temor, con temor de equivocarme, sobre todo al inicio, encontramos los imperios mencionados en varios de nuestros libros, el imperio chino, el imperio, bueno, ahora musulmán, pero en aquel tiempo tenía otro nombre, que eran los moros y demás, ¿no? Ciertos imperios. Entonces, todos ellos a lo largo de la historia hicieron descubrimientos tecnológicos que los llevaron a ir tratando de optimizar la energía para conseguir otro tipo de esfuerzo físico. En la época medieval encontramos otro broque, otro punto de quiebre, porque llega un punto en el que de la época primitiva esclavista nos pasamos a la época agrícola, que es parte del esclavismo, con ya el feudalismo, y en esta época, que es la segunda ola, sigue siendo el esfuerzo físico, pero el conseguir el azúcar, el alimento, vamos, la energía, se vuelve un poco más fácil. No es hasta los inicios del siglo XIX, finales más bien del siglo XIX, inicios del siglo XX, que viene lo que ya en forma muy tajante ya se venía viendo con décadas anteriores de esos dos siglos, el inicio de la tercera ola, que es la ola de la revolución industrial. Entra con fuerza, es un hecho, cuando Inglaterra, y eso lo vieron en el libro de primaria de por ahí de sexto o quinto, entra con fuerza la máquina de vapor y otro tipo de inventos, el daguerrotipo en la fotografía, y bueno, mucha serie de inventos que se fueron perfeccionando, pero básicamente la mayoría de estos nuevos inventos era para generar energía sin tener mucho esfuerzo que gastar, o más bien sin tener mucha azúcar que gastar o mucha energía que gastar internamente del cuerpo, y con ello pues nos dio el boom que ahora conocemos. Entonces nosotros nos encontramos ahorita en una como cuarta ola, básicamente, y ahí es donde entra Sigmund Bauman, cuando nos dice que nuestra sociedad está pasando de una sociedad sólida a una sociedad líquida, donde esta sociedad líquida utiliza las cosas, por ejemplo, este bote de agua que tengo aquí a un lado, me lo consumo, quizás lo rellene otra vez y se acabó. Este envase va hacia la basura y entramos en un proceso de incertidumbre en todos los ámbitos, porque toda la información que se genera, todos los productos que tenemos están en la categoría de usarse y tirarse. Y ante esta disyuntiva, nosotros como personas tenemos una incertidumbre de lo que sabemos en este momento y que no sabemos si nos va a permitir mañana, y literalmente puedo hablarlo así, el día de mañana, saber si lo que sabemos ahorita nos va a ayudar para enfrentar el futuro. Entonces, en esta constante, no es lo mismo hace un siglo, que aprender, no sé, se me ocurre hacer café, pues, y venderlo era, y podía pasarse de generación en generación a como ahorita lo podemos hacer, porque no sabemos cómo es nuestro cliente en este momento y para el día de mañana cómo se vaya a comportar. Basado en eso, en todo esto, el mundo de los negocios ha ido cambiando porque el mercado se ha vuelto más agresivo. Básicamente nuestros consumidores, millennials, generaciones X, generaciones Z, no, tienen, sobre todo la generación X tiene muy claro lo que quiere, pero generación Y y Z son volubles ante esos cambios porque están en esta disyuntiva de no saber si realmente les interesa lo que están vendiendo en este momento o servirá para mañana. Eso aplica también para la educación y demás, por eso aquí como breviario cultural los exhorto a que estén investigando siempre y que sus respuestas no sean cortas, es decir, por decir en el ejemplo del foro, donde pregunto quién es la empresa que les fabrica los envases, y ustedes contestan simplemente el nombre de la compañía, pero no aportan más, no me dan más datos como para generar en mí
el proceso de querer investigar más y averiguar más sobre esta empresa. Pero bueno, volviendo al tema. Esto ha hecho que a las empresas se les complique demasiado la forma en que estamos administrando el conocimiento. Por eso he recalcado mucho que estamos en una era, en un sistema del conocimiento, y aunque no me lo crean, la logística es muy importante porque en alguna materia van a tener que ver la cadena de valor, la administración de la cadena de valor, que muchos lo conocen como el supply chain. Algunos han visto las metodologías en sus empresas que se llama Value Stream Mapping, y todo esto es parte de entender la cadena de valor del producto que estoy intentando vender. Y ahí es un hecho que va mucho lo que es el transporte y el manejo de la información para tener los productos en tiempo y en forma con los clientes. Entonces, basado en esto, muchachos, y en esta parte de la gestión del conocimiento, resulta que ahora una de las herramientas importantes que regularmente las empresas tienen es el manejo de la tecnología de la información. Ya no se conoce como tecnología informática, computación, impresora, software, demás. No, eso es parte de todo un entorno de sistemas de información porque manejamos información desde el ámbito gerencial, que es el área de los sistemas de información gerencial, hasta el ámbito de la información operativa y la información táctica que necesitamos para poder desarrollar todas las actividades. Por lo tanto, es importante entender cómo se mueve la parte de la mercadotecnia y de esto que no es parte de esta materia, pero es importante para ustedes entenderlo, para poder comprender entonces qué es lo que nosotros necesitamos de las empresas de TI que necesitemos dentro de nuestro plan estratégico, ya sea que lo hagamos nosotros y entonces mi departamento requiere o qué requiero de mi departamento o hacer un outsourcing. ¿Y por qué lo menciono? Porque el transporte no es solo nada más contratar el servicio del transporte, sino que quizás requiera otro tipo de contratos, como por ejemplo, quizás nada más el uso del GPS o quizás tener una internet en línea en ese momento, como lo hacen los autobuses, para dar un plus o un diferenciador. Entonces, basado en todo eso, ahorita vamos a ver una presentación que les voy a incluir aquí para que lo vayamos analizando. Mucha de la información ya la tienen porque va a salir del PDF, pero la voy a ir complementando conforme vayamos platicando. Y pues con esto vamos a ir analizando y vamos a ir viendo la importancia realmente de las TI. Bueno, muchachos, continuando. Tenemos por aquí la parte de los fundamentos del tráfico y transporte enfocado a las TI. Como comentaba ahorita, es importante saber qué tipo de TI voy a necesitar para que me ayude a tener una buena gestión de la logística de la cadena de valor. Obviamente no es la materia porque la van a tener más adelante. Básicamente aquí es hablar sobre los fundamentos básicos de lo que es el transporte y el por qué es importante tenerlo en consideración porque en otras materias va a ser pues de suma importancia. Un punto importante que hay que tener en consideración es las 8 áreas de oportunidad que nos plantea las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas, sobre automatización de aduanas, seguimiento de la mercancía, transmitación del despacho, análisis del riesgo, etcétera, 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 ¿no? Todos estos puntos deben de considerarse para poder de alguna u otra manera tener una buena fluidez en lo que es la parte logística. Ahora, yo comentaba, o bueno, estoy comentando ahorita básicamente, que por ejemplo en el caso del transporte, recuerdo perfectamente en una empresa que yo estaba trabajando que se llama Contec, que tenían ellos o estaban certificados, por lo menos esa estaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde la empresa estaba certificada para poder cruzar material a Estados Unidos bajo una certificación. No me hagan mucho caso porque no soy muy buena para los títulos, pero sí me acuerdo dónde conseguirlo. Creo que el código se llama CTPS, creo. Digo, pero es una certificación. Los que de alguna manera trabajan en los entornos, tengo a 2 de ustedes, por lo menos de lo que ya sé, que trabajan en el área de transporte, entonces nos podrán por ahí decir, en una chancita que tengan, decirme cuál es el nombre de esta certificación.
que te permite cruzar hacia Estados Unidos con menos trabas. Si mal no recuerdo, esto surgió a raíz de la situación del 11 de septiembre. Aquí habría que preguntarnos la mayoría de nosotros dónde estábamos. En mi caso, yo estaba trabajando en aquel tiempo para una empresa que se llama Sumitomo Arneses, era del sector arnesero, y me acuerdo perfectamente que Frontera al momento del 11 de septiembre se cerró. Nosotros dejamos de embarcar por lo menos como por 2 semanas y por lo menos los primeros 2, 3 días no hicimos, por lo menos 2 días no hicimos producción o ralentizamos nuestra producción porque a pesar de que nuestro cliente en esa empresa en particular no era estadounidense, sino la mitad de ellos eran estadounidenses, la otra era canadiense, pues sí teníamos que ver la logística de cómo transportar los arneses porque pues no cruzaban frontera con Estados Unidos y por lo tanto eso tuvo que ser un punto importante de decidir algún otro tipo de transporte, quizás marítimo, desconozco ahí, para poder rodear Estados Unidos y poder embarcar en territorio canadiense, ¿no? Entonces, muy, muy importante tener esto en cuenta porque es parte importante de lo que es el área logística. Ahora, otro punto importante que viene dentro de sus apuntes del PDF es eh, ¿cuántas empresas de las que supuestamente ahí encuestaron, creo que fueron 53 o 57, de esa pequeño población, pues más que población fue muestra, de esa pequeña muestra que hicimos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero la empresa que la realizó determina que el 74% utiliza algún medio de comunicación electrónico, el otro 26% no. Y yo les diría, primero, ese 26% ya está frito. Ese 26% realmente ya es improductivo. Hay un libro que les recomiendo, no es parte de esta materia, ni siquiera viene dentro de la bibliografía en la planeación que yo les di, la de la planeación didáctica. En la planeación didáctica vienen las portadas de 3 libros que les sugerí para cada una de las unidades. El libro que les sugiero se llama El Kama Sutra de la Innovación, de Jorge Cuevas, alias El Buscalocos, y el autor del libro hace énfasis, hablando de esto de las olas, ¿verdad? Hace énfasis en una situación muy interesante. Dice que las empresas que no procuran nuevas ideas o por lo menos tratar de estar en la onda, se le conoce como empresas revolcadas. Y regularmente una empresa revolcada pues termina ahogada y obviamente una empresa tipo RIP, ¿no? Muerta. Entonces este 26% si no utiliza ningún tipo de comunicación electrónica, pues yo casi estoy segura que está muerta. El otro 74% habría que ver cuántas de esas empresas son creadoras de olas, que eso sería lo interesante. Si todo ese 74% fuera creador de olas, estaría excelente porque estaría a la vanguardia. Pero sabemos que no, por lo menos ese 74 intenta estar sobre la ola, o sea, surfeando la ola, estar manteniéndose en lo que popularmente se da ahorita, ¿no? Tratar de estar en este punto. Ahora, importantísimo tenerlo en cuenta porque, señores, la comunicación es algo importante con la TI y realmente ahorita escatimar en ese punto y, y querer ser productivo, la realidad es que nos puede llevar a la rotunda quiebra. Bien, en el otro punto tenemos a lo que es el sector de las empresas que ya tienen un departamento y que aprovechan ese departamento. Aquí es importante porque, pues finalmente es una empresa que cubre todos los costos, es decir, absorbe los costos del recurso humano, de la capacitación, del software, etcétera, pero tiene el software hecho a la medida, con lo que la empresa le duele y obviamente está ajustado. Tiene sus pros y sus contras, porque realmente es un costo muy alto estar teniendo a la gente capacitada quizás para un sector que no es tan grande. Y es más la inversión que lo que realmente está siendo redituable hacia la empresa, no lo sé, depende. También está la otra parte de las personas que nada más compran los software, también aquí sería muy importante verlo porque es muy probable que muchas de ellas tengan que estar capacitando a cada rato a la gente para volver a tener los niveles cada vez que tienen un nuevo software. Y la otra es, aunque con un porcentaje menor, pero creo que va en ascenso, aunque no soy favoritista del outsourcing, sino más bien yo soy de la idea de que si tu empresa realmente lo necesita, entonces hay que hacerlo. Si no, hay que seguir con el esquema que tengas, porque no porque mi vecino lo utilice, a mí me va a funcionar.
Pero el outsourcing o la contratación a un tercero, tercerización o externalización, como le quieran llamar, básicamente es otra alternativa interesante siempre y cuando no sea un pseudo outsourcing. Hay muchas gamas de outsourcing, es cuestión de ver cuál es la más adecuada y qué es lo que en realidad yo necesito para fortalecer mi proceso, ser más rentable y obviamente la otra empresa que absorba lo que en realidad a mí no me beneficia. Eso habría que analizarlo y checarlo. También tenemos la parte de, miren estos puntos que están aquí, como ventajas competitivas en cuanto a los medios de comunicación dentro de las TI. Va enfocado a 4 rubros que creo que lo podemos relacionar muy perfectamente. No sé si ustedes, algunos de ustedes haya o esté trabajando con la metodología Balance Scorecard o tablero balanceado. Quien no, pues lo invito, lo exhorto a que investigue en la red qué significa o para qué sirve el Balance Scorecard. Pero bueno, les comento. El Balance Scorecard está compuesto por 4, llamémosle, principios, estrategias. Pues no, estrategia no, yo creo más bien principios o categorías que me va a permitir desglosar una estrategia, sobre todo estrategia a nivel gerencial. Y el primer punto es la parte financiera. Es decir, yo como empresa, ¿qué necesito aportarle al cliente, al dueño, al accionista, al grupo corporativo? Porque finalmente ellos están invirtiendo dinero. Cuando ya está bien definido eso, no sé, háblese que le voy a dar una rentabilidad, le voy a dar una reducción de costos, le voy a dar un posicionamiento, no sé. Depende de lo que la empresa esté buscando en ese momento y hacia dónde vaya encaminada. Pero el siguiente rubro, para poder lograr lo que le estamos prometiendo de alguna u otra manera al dueño, al accionista, básicamente es el que nos va a dar la entrada del dinero. Y quien nos va a dar la entrada del dinero, aparte del accionista que va a aportar, es básicamente el cliente, que ese es el segundo punto. Para el cliente es importante que tú le digas cómo vas a hacer que el producto le sirva o cómo le vas a hacer para que el cliente realmente esté convencido de tu producto. Y obviamente todos estos puntos que entrarían en el tercer rubro, que se llama procesos, es parte de lo que yo le quiero ofrecer al cliente. Es decir, si yo estoy contratando un servicio UPS o estafeta, y eso lo saco mucho a colación porque es algo de lo que he usado frecuentemente, y sobre todo yo he pagado el servicio del día siguiente, pues me gustaría saber que mi producto llegó en tiempo y en forma. Entonces, cuando ellos tienen un software que te permite a ti, usuario, poder ir rastreando tu paquete, que tengas una seguridad dónde está, eso a ellos les va a ayudar a poder incrementar, obviamente, la productividad. Pero para eso requieres tener procesos, si no automatizados como viene aquí, sí procesos internos controlados y bien establecidos. Si no tienes eso, obviamente tu flujo de logístico no funciona. Y les voy a ser honesta, la mayoría todavía vemos muchas empresas, digo, en muchas ocasiones desafortunadamente no podemos quitar esta parte, pero todavía vemos muchas empresas que trabajamos arrastrando el lápiz, llamémosle así. No puedo yo tener, por decir, un sistema electrónico que me permita tener mis procesos en la nube, por ejemplo. Para cualquier situación, ¿qué debo de hacer? Y que el proceso esté vía internet, bajarlo, checarlo, leerlo, no sé. Yo soy el warehouse que está en Laredo, Texas, y mi producto está producido en Durango, y voy a llevar al warehouse que tengo o almacén que tengo en Laredo, Texas, para que de ahí parta el producto a las diferentes empresas a las que les voy a distribuir. Si la empresa que está en Laredo no tiene conocimiento de cómo es que debe de recibir el material, que debe de procesar o algo, y esa persona la capacité yo, que estoy en Durango, fui, di la capacitación y me vengo, es muy costoso que la empresa me esté enviando a cada rato, digo, felicidad sería para mí ir a Laredo a cada rato, ¿verdad? Con todos los gastos pagados, pero es costo que no tiene razón de ser cuando hay alguien que quizás lo pueda realizar. Tan simple y sencillo, digo, o ahorita como estoy yo explicándoles a través de un video,
y hacer que la presentación sea tipo e-learning y que empieces a verificarlo. Pero si no tienes un soporte de la TI, está muy difícil o muy canijo, como dijéramos en el norte, para poder efectuar todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, muy importante que este tipo de empresas realmente puedan invertir. No importa que sea una chica, digo, sabemos que es una inversión, pero que puede realmente tener un diferenciador hacia el cliente. Entonces, importante tenerlo en cuenta y en consideración. Ahora, otro de los puntos importantes que nosotros, o por lo que nosotros necesitamos a la tecnología de la información, sobre todo ahora sí de sistemas, es básicamente para saber administrar la cadena de valor. Más que la cadena de valor, llamémosle, pues el supply chain, si es que sí se llama cadena de valor, o que sería eh, value stream mapping. Bueno, el mapping es value stream, el mapping es el mapeo de la cadena de valor, y poder entender realmente cómo es que nuestro cliente, volviendo al tablero balanceado o al balance scorecard, es ese rubro que nos dijeron, oye, el cliente, para poderlo convencer, ¿qué le vas a ofrecer? Y yo necesito toda una tecnología. No tiene por qué ser la más espectacular, ni tampoco me voy a ir con lo más caro, sino lo que realmente sea óptimo y que al cliente le convenza. Lo pongo así. Digo, esto no es parte de los pedidos, pero lo puedo poner así. Por ejemplo, tenemos Soriana, por ejemplo, Walmart, este tipo de empresas. Algo que a mí en lo particular me encanta de Walmart, de Soriana, perdón, es que en caja me va diciendo exactamente cómo va el gasto, cuánto es lo que voy yo teniendo de gasto, de lo que voy pagando, y en un momento determinado, si yo tengo una cierta cantidad, puedo decir hasta aquí. Eso me ayuda a agilizar el proceso con las cajeras, sobre todo imagínense en un 24 de diciembre o un 31 que están las colas, y yo le digo hasta aquí, lo único que va a pasar es que el artículo que ya no se cobró, bueno, pues la cajera lo va a poner abajo y alguien que lo recoja. Y no que después le diga, híjole, no alcanzo, cancélame, y de aquí a que venga el fulanito a hacer la cancelación y todo este rollo, pues es un tiempo que finalmente toda la cola detrás de mí pues va a estar molesta. Entonces, por ejemplo, ahí es donde las tecnologías de la información realmente tienen un soporte y un apoyo muy grande. Pero bueno, en el caso de esto que estamos viendo, que son los sistemas MRP, no necesariamente un sistema de pedidos tenga que tener un MRP. Puedo tener un muy buen sistema para generar pedidos y el resto es manual. Digo, desconozco el ejemplo que les estoy pidiendo, si no me equivoco, en la actividad de asignación docente, donde les pido que investiguen un poco sobre la empresa Tersura. Si están en la posibilidad cuando vayan a la tienda y en las áreas de cremas puedan encontrar la empresa, el producto, véanlo, chequenlo, analícenlo, vean el envase, ya que vamos a hablar más adelante de eso, para que tengan una idea básicamente de cómo es esta parte del envase, ¿no? Porque es importante. Yo en el caso de ellos, yo estoy casi segura que tienen un muy buen sistema de pedidos vía telefónica. Es decir, ellos están hablando a Walmart o a Soriano, ellos, oye, ¿cuándo te mando el siguiente pedido? ¿Cuándo te mando esto? Y están monitoreando. Pero lo que no tienen, obviamente, por el tipo de empresa que es, ¿verdad? De pequeña, pues básicamente es un sistema que les permita un control de procesos de producción y que quizás ahí, pues un sistema de MRP para ellos no sea sea suficiente, digo, necesario sí sería, pero quizás por el costo a lo mejor no es tan fácil tenerlo. Ahí tendrían que simularlo con algo más barato, pero finalmente tendrían un MRP. Entonces, pero regularmente, sobre todo las empresas grandes, sí se van por los sistemas MRP. En el caso de Gandhi, bueno, aquí yo lo pongo porque regularmente la mayoría de las empresas maneja esto de mis bolsas, mi carrito y demás, y es una manera de pedir los datos del cliente. Lo que sí es que si el sistema no tiene las medidas de seguridad, de TI que se necesita para la transacción, es probable que yo no vuelva a comprar, sobre todo si hubo ya un problema directo con el banco. Entonces, bien importante este punto tenerlo en cuenta. Ahora, otra cosa, chicos, cuando se les va a pedir más adelante, no en esta materia, sino quizás en otras,
Cuando se les pregunta qué tipo de tecnologías aplicadas se utilizan, tratemos de investigar más. Hay muchísimas tecnologías, ya sea hechizas, ya sean de software estándar para comprar o empresas grandes que lo ofrecen. Yo pongo estos 3 ejemplos y nada más son es la pura manera de rastrear una materia prima en una bodega, en algo, ¿no? El mejor obviamente es un RFID, pero es el más costoso. El QR es una buena técnica que la podemos complementar porque es una herramienta que existe gratis, así como el código de barras. Nada más que el código de barras tiene una cantidad menor de bits que puede guardar y obviamente eso implica una menor cantidad de información del producto que queremos monitorear en las bases de datos. Pero finalmente, cuando hablemos de esto, señores, no nada más me digan, ay, pues el MRP, pues un SAP, y ya. Con eso justificamos todo lo del TI cuando es exagerada la cantidad de software y herramientas existentes. Tomando el ejemplo de estos 3, por lo menos el primerito que es el código de barras. Con el código de barras, por ejemplo, encontramos que no nada más es el código de barras, sino es la máquina que hace la impresión, el software que tiene la máquina. En mi caso yo he manejado nada más las marcas Zebra, los ribbon que requieres para estas máquinas, el tipo de etiqueta que necesitas para poder hacer la impresión y toda la información que necesitas tener en la base de datos para que cuando metas el código lo puedas sacar, si es que la tienes conectada a tu sistema, ¿no? A tu base de datos. Entonces, si se fijan, no nada más es el código de barras, sino toda la parte del hardware que lleva o que se requiere para poder hacer este tipo de escaneo, ¿no? Entonces, cuando hablemos de este tipo de tecnología, señores, expláyense, investiguen porque eso les va a dar un plus y quizás por ahí un coscorrón y digan, aquí hay una oportunidad de negocio. Ahora bien, con el sistema de abastecimiento, yo he manejado SAP, yo he manejado Oracle. Pueden manejar hasta un hechizo, es decir, en el mismo Excel lo podemos hacer. Pueden manejar un ERP, que son los que acabo de comentar, que es el SAP, el Oracle, que son Enterprise Resource Production, Planning, perdón. Y básicamente lo que buscamos es administrar la cadena de valor, así, literal. Ok, el cliente me está pidiendo un libro, o me está pidiendo un producto, ¿a quién tengo que pedirle de materia prima? Y empiezo todo este manejo a través de un software para que me diga exactamente dónde está cada uno de los componentes que necesito para el libro que voy a entregar. Y eso, según el Balance Scorecard, sería la parte operativa. ¿Cómo voy a hacer que este flujo funcione para dar un buen resultado al cliente y que el cliente me siga comprando? Y por último, actualmente están muy de boga esto de la logística inversa. Bueno, más bien lo de boga es empresa socialmente responsable. Entonces, las empresas actualmente buscan, o es responsabilidad más que buscar, tu producto termina cuando termina el uso que le dio el cliente. Es decir, yo me acabo de comer, no sé, un mazapán, ya me lo terminé y la envoltura en ese momento deja de tener la funcionalidad para la que fue diseñada. ¿Y qué sucede? El cliente, pues lo único que va a hacer es tirarle a la basura, pero vas a generar más basura y más basura y más basura. Entonces, tenemos que tener un aspecto ecológico, un aspecto de respeto hacia el planeta, ser verde, llamémosle así. Y esto de la logística inversa es parte de, la empresa debe de tener la capacidad de saber cómo le va a hacer para que ese producto regrese a sus filas para ser retrabajado, reprocesado o demás. Sabemos que una envoltura no, pero entonces tendrías que colaborar en conjunto con otras empresas que se dediquen a eso. Por ejemplo, hay una empresa mexicana que se dedica a reciclar llantas para poder generar otro tipo de productos. Creo que él ahorita está en esa fase de ver qué productos puede fabricar, pero sí ya las recicla y genera bolitas, unas bolitas de caucho, que les vende a otras empresas que, no sé, que hacen pavimento o chapopote o yo no sé, ¿verdad? Pero ese producto pues ya está procesado y es parte del reciclaje, ¿no? De este tipo de logística inversa, ¿no? Entonces, para tenerlo muy en cuenta y en consideración con relación a este punto. Continuando con lo que ya vimos ahorita, importante concluir
lo que ha sido este video para este subtema es que la tecnología se vuelve importante y va a ser prioritario que ustedes sean muy críticos de la información que se está manejando. Quizás si es una empresa muy pequeña, ustedes me pueden alegar que no tengan el suficiente dinero, pero siempre hay que tratar de ver hacia el futuro y tratar de obtener lo más que podamos del uso de las TI, ya sea desde el ámbito de una página web, cómo voy a obtener los datos, como ya lo vimos ahorita cuando estuvimos explicando los MRP, cómo voy a obtener los datos sin manejar ese volumen tan grande de información de los datos del cliente y las órdenes de pedido para poder tener en tiempo y en forma exactamente los pedidos ya frente a la puerta de mi cliente. Entonces, espero que el video les haya sido de mucha utilidad y que podamos seguir trabajando. Nota, cuando vayamos a realizar nuestras actividades, no nada más en esta materia, porque hay otras materias que van a seguir hablando sobre los sistemas de TI, por favor, seamos o ampliemos el concepto. Ya lo vimos ahorita, no nada más es una serie de tecnologías, sino hay más. Y observemos cada vez que salgamos, por ejemplo, y no sé si lo comenté ahorita, pero lo vuelvo a recalcar, cuando vamos, por ejemplo, a la Soriana, ver todo su sistema de infraestructura de TI que tiene, de manera tal que ayude al ámbito de la logística y esto me lleve a un transporte eficiente. Si por ejemplo en el almacén tenemos, o perdón, en la bodega o en el recinto donde estamos vendiendo, háblese Soriana, los dispositivos tienen un nombre, los dispositivos donde viene el precio del producto y el código de barras, perdón, los números que van dentro del código de barras, eso realmente es parte ya de una interacción con un sistema que va documentando. Por ahí hay un video, voy a tratar de localizarlo, si lo encuentro de un supermercado moderno, actual, se los voy a subir por ahí en el Google, para que lo vean como parte de una información de cómo es que esto se va a ir manejando poco a poco. Entonces espero que el video les haya sido de utilidad y ahorita voy a estar subiendo también el tercero ya para concluir esta unidad número 1 con relación a el video de la última parte que es el empaque y el embalaje, punto muy muy importante dentro del transporte. Y por último vuelvo a recalcar, ya lo acabo de decir, por favor tratemos de ser más concretos, pero bajo un enfoque de sistema, un enfoque sistémico. Si me preguntan sobre un nuevo producto que voy a embarcar, tratar de buscar toda la información posible para poder hacer que este producto bajo las TI se puedan desarrollar y no solo poner un ejemplo y decir con esto que ya, cumplo nada más para sacar una calificación. Recordemos que estamos en la época líquida. Lo que aprendo hoy, no sé si mañana me vaya a ser de utilidad, que es muy probable que sí, el conocimiento tiene poder, pero es para que yo de ese conocimiento pueda ir acrecentándome. Entonces, ahorita los veo en el segundo video. Hasta luego.